Amables oyentes, son las 5 en punto de la tarde. Damos inicio, como todos los viernes, al sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales. Todas estas últimas semanas con novedades, felizmente positivas. Yo pensaba hace algunas semanas que don Augusto Rodríguez Favarato estaba resultando demasiado, excesivamente optimista, pero los hechos recientes le están dando la razón. Bueno, en el contexto en el que estamos, ya ustedes saben que don Augusto Rodríguez Favarato fue tiempo atrás secretario general del SENASA y ahora ha vuelto a hacerlo por temas circunstanciales que ya la semana pasada les habíamos contado a ustedes. Don Moisés Crispín, que hasta hace algunas semanas era el secretario general, por decisión de las bases y todo eso, ha tenido que pedir licencia porque ha sido convocado para ocupar un cargo directivo. Un cargo directivo, un cargo de máxima confianza en la alta dirección del SENASA. Entonces, en esa situación no puede el sindicato quedar acéfalo y los directivos o los dirigentes del SENASA, del sindicato del SENASA, decidieron que sea don Augusto Rodríguez Favarato, con la experiencia importantísima que tiene, quien asuma hasta octubre el cargo de nuevo secretario general. ¿Y por qué digo octubre? Porque en octubre se deben desarrollar nuevas elecciones. ¿Qué tal, don Augusto Rodríguez Favarato? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Como siempre, un gusto de estar acá en tu programa. Buenas tardes a la distinguida audiencia y a los compañeros del Sindicato de Trabajadores de SENASA. Permíteme hacer una pequeña aclaración. Sí, claro, claro. No es un cargo de alta dirección el que no. ha asumido, es un cargo que sí tiene nivel directivo, pero no es un cargo de confianza. Ajá. No es un cargo de confianza. No es un cargo de Correcto. confianza. En los orígenes de SENASA se estilaba nombrar a los directores de direcciones ejecutivas con resolución jefatural del SENASA. Él ha sido nombrado con una resolución jefatural del SENASA. Eso, bueno, por un tiempo ha permanecido. Hay algunas direcciones que todavía tienen están en posesión de cargos que han sido nombrados con ese tipo de novedad. Entonces, ahora Moisés ha sido nombrado como cargo directivo, sí, pero no cargo de confianza, ¿no? Correcto. ¿Y qué cargo tiene él actualmente? Él es director de la Dirección Ejecutiva de Lima Callao. Ajá. Tiene la responsabilidad en la jurisdicción de Lima y Callao. Sí, él tiene la responsabilidad de manejar todo el ámbito de lo que es SENASA Lima Callao. Es la primera vez, señor Rodríguez Favarato, que el SENASA, la dirección del SENASA, decide convocar al sindicato para que uno de sus dirigentes asuma funciones. Es la primera vez en la que un dirigente sindical ha sido nombrado, pero el sindicato no ha sido convocado, ha sido simple y llanamente porque lo decidió así el jefe de SENASA, decidió nombrar a Moisés como director de la dirección SENASA Chota, SENASA Lima Callao, lo cual es lo vemos desde un punto de vista positivo, porque eso va a permitir que una persona que ha vivido en carne propia la problemática pueda solucionar algunos problemas que se están dando a nivel de la dirección SENASA Lima Callao. Muy bien, entonces queda claro que el sindicato mantiene su independencia respecto de la dirección del SENASA. Correcto, el sindicato siempre ha mantenido su independencia, el sindicato no obstruye la labor ni piensa influir sobre la labor que tiene que desarrollar la alta dirección, tanto del Ministerio de Agricultura como del SENASA. El sindicato solamente actúa como un órgano que da sugerencias o que un órgano que en algún momento hace algunas observaciones sobre lo que es el problema con la que es la situación laboral de los trabajadores, o simple y llanamente si hay algún problema de duda en el manejo de la institución o de la fiscalización, hace las observaciones correspondientes, pero no tiene ningún tipo de injerencia, ni está influenciando tampoco, ni ningún tipo de
especialidad o trato especial para poder ingerir en lo que puedan dar las soluciones de las altas direcciones. Ahora, ¿hay un vínculo amical entre algún directivo del SENASA con Moisés Crispín que motiva la convocatoria, o el SENASA, la dirección del SENASA, está dando un mensaje a sus trabajadores con esa convocatoria? Yo creo que no, el sindicato no, me parece que el que está dando algún tipo de mensaje parece que fuera la jefatura de SENASA. Eso es lo que le estoy diciendo. Si es un mensaje que está dando la alta dirección del SENASA con esta convocatoria a un dirigente. Particularmente lo tomo en ese sentido, Ajá, que es un mensaje que él llama a un dirigente para ver cómo se puede manejar desde el punto de vista del mejoramiento de la situación del recurso humano que trabaja en el SENASA Lima Callao. Y eso es positivo, sin duda. Claro, eso es positivo, eso es positivo. Bien, hablemos del servir. ¿Cómo está marchando este asunto respecto de los trabajadores? Bueno, todos sabemos que el efecto de la ley Servir, y acá creo que ha sido hartamente demostrado, ha sido nefasto para el SENASA, toda vez que ha habido una inclinación de las autoridades anteriores más hacia su beneficio propio que si es el beneficio de lo que debe ser la ley Servir. Ahora, habría que hacer un hincapié en lo siguiente, ¿no? Me parece que hay una ley Servir con García y hay otra ley Servir con Ollanta. ¿Es así? En el gobierno de Alan García se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ajá. No tenía ningún tipo de ley ahí, o no tenía ningún tipo de ley especial que regule el ingreso a la administración pública, o que regule las líneas de carrera, o que regule la manera como se van a pagar las gratificaciones, la manera como... No había ningún tipo de ley. La ley de carrera administrativa del Estado siempre ha sido la 276. Han pasado autoridades que han hibridizado la ley, es una ley modelo. Han pasado autoridades que han hibridizado la ley, autoridades que se han aprovechado de ciertos beneficios que da la ley, o si no, instituciones particulares del Estado para poder recibir pensiones de la ley 2530. Eso es lo que ha desnaturalizado la ley. En realidad es una ley base, una ley modelo que establece lo que debe ser una línea de carrera basada en la experiencia, y una línea de carrera que solamente considera 3 niveles, que son los niveles característicos, el nivel profesional, el nivel técnico y el nivel de auxiliares. De acuerdo a eso, está muy de acuerdo con la instrucción académica que se recibe todo ciudadano a lo largo de su vida, ¿no? O sea, la ley Servir no es mala. Tiene algunos aspectos que modifica la ley 276. Esto se creó como una ley para que se pudiera primero tener un argumento para que aquellos trabajadores que no desempeñan la función como debe ser, para que aquellos trabajadores que, a pesar de las capacitaciones, que a pesar de todas las situaciones y los esfuerzos que hace el Estado por mejorar la administración pública, bueno, son reacios y se niegan. Entonces, la ley Servir permite que las evaluaciones y todo puedan ser motivo de cese del trabajador, pero eso es en una democracia, pues, en una democracia que es verdadera democracia, no en una democracia que está alentando la destitución o el cese de trabajadores que realmente son efectivos. ¿Para qué? Para poder ellos colocar a su gente. Claro, ese es el problema, no solamente en una, sino en varias instancias del Estado. Sí, ¿no? En varias instancias del Estado. Ese fue el gran cuento de la ley Servir, ¿no? Por ejemplo, el tema de los profesores, ellos se quejan y dicen, no, pero ¿cómo es posible que en nombre de una capacitación nos están votando, nos están sacando? Pero hay otros sectores que dicen, no, pero es necesario que se haga una purga porque hay profesores que no enseñan bien, y entonces las capacitaciones no son malas, y finalmente si desaprueba pues tiene que irse, pero si aprueba al contrario va ganando un mejor sueldo, etcétera, etcétera. Sí, pero ya hemos visto, y eso lo ha establecido el compañero Pedro Castillo, ¿no? El mal llamado terrorista de la educación, ¿no? Ayer estuvo ahí donde usted está sentado, estuvo ayer aquí. Bueno, a él lo están llamando, ¿por qué? Porque él hace alusión a algo que es verdadero, e incluso es secundado por el número
número uno, el profesor número uno en excelencia en el Perú, y ellos dicen que esos tipos de calificaciones, ese tipo de situaciones que se le da a los trabajadores del magisterio no está de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, ¿cuál fue la verdadera intención o cuál es la verdadera intención? Es que es momento, yo creo, es momento de llegar a una concertación, a una gran concertación con el presidente Vizcarra. Tengo entendido que se ha formado ya una reunión en la que está participando la presidencia del Consejo de Ministros, los ministros de Estado y las instituciones como la CGTP, UNACE y todas las instituciones que representan a los trabajadores para llegar a un acuerdo. Es un acuerdo de buena voluntad. ¿Y cuál podría ser ese acuerdo? Digamos, para que las dos partes cedan y de algún modo se pongan de acuerdo. ¿Cuál podría ser? Eso es precisamente, hay que hacer una revisión, hay que hacer un estudio de todo lo que se ha venido dando con respecto a lo que han sido los problemas en materia laboral, también en materia de desarrollo tecnológico, en materia de acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Porque por lo que le entiendo a usted, la ley no es mala per se, el problema es quienes manejan los hilos de la ley para provecho propio. Es que la ley se da en un contexto en el que se miente a la opinión pública. La ley se da en un contexto en el que se pone a los peruanos contra los peruanos, porque el mal servidor de del empleo público no es un servidor que sea puesto por línea de carrera, o no es un servidor que no tenga la mística, la voluntad. Es un servidor que está manejado por grupos de confianza que generalmente pertenecen a los gobiernos de turno. Ya sabemos lo que hacen los gobiernos de turno, ya sabemos por qué se apoyan las campañas políticas, por qué se apoyan. Entonces, eso es lo que tiene que mejorar realmente, ¿no? El trabajador del Estado es un trabajador que tiene mística. Ya vemos a esos profesores, esos pobres profesores, lo que tienen que hacer, cómo ellos con su propio pecunio a veces tienen que procurarle la alimentación en los lugares más alejados a las personas que no tienen el acceso, a los pobres niños, o la salud, la enfermera que tiene que atender a las criaturas en esos lugares más alejados. Y eso pues es mérito, eso no es que yo estudié tanto, ni no, eso es mística, es mérito, experiencia de trabajo. Entonces hay que ver un poco más hacia la parte social, no hacia la parte económica, que es lo que siempre se mira en el Estado, y promover sobre todo la descentralización, no como se hizo se ha pretendido hacer, porque creo que vamos a cambiar esa estructura en el SENASA. La estructura que promueve el SENASA o que promovieron las autoridades anteriores en nada contribuía al proceso de descentralización ni de modernización del Estado. Todo era centralismo con ese tipo de organización. Entonces esperemos ahora que vamos a estudiar un poco esa situación, mejorar la estructura de SENASA para ponernos al servicio de las regiones y al servicio de todo el país y los más necesitados. Claro, a propósito de eso que está diciendo, en algún momento hasta se pensaba que era una política del gobierno lo que le sucedía a los trabajadores del SENASA. Con la acción ejecutiva del actual ministro, el señor Mostajo, creo que ya queda claro que era cosa de quien manejaba el SENASA. Claro, eso ahora ha cambiado con la política del ingeniero Mostajo y con el presidente Vizcarra también. Aquí yo siempre, o en el programa anterior, hice una alusión a algo de que se tenía que trabajar como en una trilogía, ¿no? Entonces, ya estamos comenzando a trabajar, hemos trabajado, ya hemos tenido ayer una reunión con la jefatura de SENASA, pero el tema es tan complicado que a esa trilogía le falta el complemento para saber cuáles son realmente las políticas del Estado y poder las tres instituciones, SENASA, los trabajadores y el ministro de Agricultura, llegar a una confluencia tal que haya un equilibrio de situación que no perjudique ni al Estado, ni a los trabajadores, ni al país en general. ¿Pero estamos en el camino? Estamos en el camino. Ayer hemos tenido bastante dificultad para llegar a acuerdos concretos, acuerdos que sean beneficiosos para la gobernabilidad.
Y esto de la ley Servir no es nada beneficioso para la gobernabilidad, porque todos sabemos que hay temas ahí de inconstitucionalidad que incluso no están siendo tratados seriamente por el Congreso de la República. El Congreso de la República hace tiempo que debió declarar algunos artículos inconstitucionales. Por eso, pero no me dejen el limbo, porque tenemos que ir a la pausa. En algún momento usted dice la ley no es mala, el problema es quienes manejan la ley en provecho propio. Pero ahora como que usted trata de decir que la ley no sirve. A ver si nos aclara eso antes de irnos a la pausa. Hay que ver las modificatorias o la derogatoria. Las modificatorias o las derogatorias hay que hacer un estudio, o si potencializamos un poco la ley 276. Pregunta concreta, ¿deben o no deben haber evaluaciones? Deben haber evaluaciones, pero tienen que ser sinceras y tienen que ser coordinadas y tienen que ser de acuerdo a la realidad nacional. Muy bien, vamos a la pausa de inmediato y regresamos con el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 16 minutos. Estamos aquí en el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales, conversando con el secretario general del sindicato SENASA, don Augusto Rodríguez Favarato. Bueno, y ¿qué tanto ha perjudicado en estos últimos tiempos esta ley Servir en el SENASA? Y si esto mismo es lo que ha motivado, usted nos lo aclara, por eso se lo estoy preguntando, lo que ha motivado cómo es que han despedido con el cuento de las evaluaciones a trabajadores CAS que tenían 10, 15, 20 años de servicios. A ver, vamos a aclarar. Los trabajadores CAS no han sido despedidos con el cuento de las evaluaciones. Eso también es un problema de política de Estado que hay que tratarlo seriamente y que hay que ya desestimarlo por completo, y en eso van a tener que ser las autoridades conscientes de que ahí hay una actitud de coerción para el trabajador. La ley Servir simplemente establece: termina tu contrato y te vas. Entonces el trabajador no tiene ningún tipo de estabilidad laboral y eso no es conveniente. La ley CAS, la ley del CAS, perdón, estoy hablando de la ley del CAS, no de la ley Servir. La ley del CAS establece eso. Entonces es un tipo de ley que coacta al trabajador, porque también por ahí están utilizando un argumento que tú tienes un juicio contra el Estado porque estás reclamando un derecho justo. Mucho tiempo siendo trabajador CAS ya tienes que pasar a la 728. El Poder Judicial ya le dio al trabajador la razón. En muchos casos hay principio de jurisprudencia y el trabajador tiene el derecho a acceder. Entonces el trabajador asiste a su derecho, pero el empleador, ¿qué es lo que hace? El empleador le dice: como tú estás haciendo juicio, terminó tu contrato casi, adiós, se acabó. Como un acto de represalia. Un acto de represalia. Claro. Eso hay que solucionarlo con una política de Estado. Ya la ley del CAS está prácticamente derogada. Está prácticamente derogada porque ha probado ser otra mentira del Estado. Cierto, le dio algunos beneficios para los trabajadores, pero les dio algunos beneficios para los trabajadores como diciendo: oye, te doy esto, pero olvídate del juicio que me estás haciendo. Claro. Entonces resultan ser leyes coercitivas que no tienen ningún tipo de sentido. Igualmente la ley Servir es una ley coercitiva que no le permite al trabajador hacer uso de sus derechos laborales como la negociación colectiva. Entonces, antes de seguir hablando sobre el tema de la ley Servir, entonces a los CAS, claro, se cumple el contrato y se van,
pero son trabajadores que les han estado renovando el contrato y por lo cual se han quedado 10, 15, 20 años laborando en diferentes instancias y han ganado pues una importantísima experiencia, y después de la noche a la mañana los despiden. Bueno, ahí viene pues la desnaturalización de la ley. Esto comenzó como La ley CAS. Perdón, esto comenzó, voy a hacer algo de historia. Esto comenzó como una necesidad de emergencia que tenía el gobierno de cubrir ciertas situaciones que se presentaban. ¿De qué año estamos hablando? Como tal. Estoy hablando de haciendo una historia retrospectiva de la época en que se estaba vigente la ley de contratación por servicios no personal, porque toda la problemática nace ahí. La ley de servicios... ¿Fue en el gobierno de García, creo? Eso viene de gobierno desde la época de Belaúnde. Belaúnde, sí, ¿ya? Viene desde la época de Belaúnde. Entonces, había unas situaciones de emergencia que se presentaban y el Estado no tenía pues el presupuesto, no tenía la plaza, no tenía para contratar, pero habría que atender una situación de emergencia. Entonces, se vio la manera de salvar esa situación y se dio la famosa ley de servicios no personales. La ley de servicios no personales especificaba que se debía contratar personal, pero por un tiempo limitado mientras dure la emergencia. Ajá. Si esa emergencia duraba 2, 3 o 4, ya no era una emergencia, era un problema que tenía que tratar permanente, entonces el trabajador tenía el acceso y el derecho de acceder. De manera automática. De manera automática. Correcto. A un contrato. Correcto. Indeterminado. Primero era un contrato temporal, luego ya era un trabajador que antes en la administración pública se le llamaba nombrado. Primero era un contrato temporal, después se han ido dando esas situaciones y no se han respetado los derechos de la ley. Entonces ha llegado un momento en que el gobierno se ha visto lleno de un problema de situaciones judiciales que perjudicaban el derecho laboral y que ellos tenían que solucionar. Entonces el señor Alan García dice, bueno, yo voy a solucionarle sus problemas ahora, voy a dar la famosa ley CAS, le voy a dar derechos y todo, pero eso sí, pues ustedes ahora ya no tienen la capacidad de esto, solamente le voy a dar un caramelito, como dice, ¿no? Primer gobierno de García. Primer gobierno de García. Correcto. Solucionó en algo el problema, pero complicó la situación del Estado. Entonces no son los trabajadores lo que complican. En una bola de nieve. Claro, como una bola de nieve. Entonces no son los trabajadores lo que complican la situación del Estado, es la demagogia. Esto es lo que pasa con la ley Servir. Si estamos en este momento procurando que se devuelva la gobernabilidad al país, si el gobierno está pidiendo concertación a la población, entonces comencemos también a gobernar con seriedad. Veamos que las cosas que están fuera de la Constitución, que están atropellando los derechos de los trabajadores, vuelvan a la normalidad. De alguna manera hay que arreglar esa situación. Esa ley, para mí, lo mejor que sería, esa ley tiene que ser derogada, y lo que tiene que ser es saber y estudiar algunas modificaciones de la ley 276, para que ahí sí, en esa ley 276, puedan entrar todas las instituciones del Estado sin excepción, porque no es justo pues que si se quiere normalizar, si se quiere regular el derecho a la igualdad, todos tienen que estar dentro de la ley. Pero si el mismo Congreso promueve una acción anticonstitucional, siendo que hay una sentencia ya del Tribunal Constitucional que incluye a todas las instituciones en la ley Servir, da una ley para ellos salirse ellos de la ley Servir, y después le da la ley al Poder Judicial, y así, entonces se desnaturaliza completamente el objetivo de la ley. Ahora, acláranos esta situación, señor Rodríguez Favarato. Hemos tenido aquí, a lo largo de todos estos meses, por decenas, a trabajadores del SENASA que han venido acá a la radio, o vía telefónica desde provincias, contándonos de que tenían 10, 15 años o más de servicio y después daban un examen y aprobaban varios exámenes, y en la última, que era la entrevista, perdían y los despedían, lo cual era evidente que usaban los exámenes para despedir a los trabajadores. Esa parte no la entiendo. Eran CAS y después daban una evaluación. Las últimas evaluaciones, bueno, en realidad casi todas las evaluaciones que se han hecho, pero en las últimas evaluaciones hay denuncias sobre eso, trabajadores que habían sacado una nota excelente en los exámenes de conocimientos, de habilidades,
llegaban a la entrevista personal y eran sometidos pues a un maltrato, no eran tratados como debe ser. Y esa nota que le daba a ellos el puntaje para poder acceder al puesto, le bajaba la calificación, y al que tenía menor nota en el examen de conocimientos y de habilidades, quedaba en segundo lugar. Entonces, no es pues la forma de tratar al trabajador, no es la forma de tratar al trabajador, ni tampoco es la forma de tratar al trabajador condicionándolo a que no hagas uso de tu derecho. Claro. Ni tampoco aporta en nada a la gobernabilidad decirle, bueno, como tú me estás haciendo juicio, ya no te contrato. También igual, claro. Y el problema es que los jefes de las instituciones lo hacen sustentados en una ley. Entonces es difícil pelear con esa ley. Lo que sí no es correcto es que no se acepten las decisiones judiciales. ¿Quiénes son los representantes del Estado para decir, el juez ha dictaminado una ley, pero no me da la gana de aceptarlo? No tengo presupuesto, o una serie de cosas. Entonces, eso no es lo correcto, eso es lo que hay que corregir. Eso es producto de la maldad que han tenido todos los gobiernos, del asedio que han tenido todos los gobiernos contra la masa laboral de trabajadores, porque no han podido manejar una situación económica difícil. Muy bien, pidiéndole por favor que hagan silencio allá para poder seguir trabajando aquí en Radio Moderna. Vamos ya culminando, nos quedan 5 minutos, don Augusto Rodríguez Favarato. Entonces, en ese contexto, usted nos dice un poco para recapitular que han empezado ya las conversaciones, el diálogo entre la alta dirección del SENASA con el sindicato para buscarle una solución al tema de la ley Servir. Sí, ya comenzaron las reuniones, pero estamos viendo que hay ciertas dificultades, ciertos problemas para llegar a acuerdos concretos. Y esto es precisamente porque falta la tercera parte, falta el tercer constituyente de esta famosa trilogía que tiene que ser integrada por los 3 estamentos. Claro, el ministro en este caso. Falta el ministro, falta la representación del ministro, porque no queremos imponernos ni salirnos de las políticas de Estado. Queremos saber realmente cuáles son las políticas del Estado y saber si hay voluntad también para corregir todos estos temas. Y bueno, aceptar pues que la gobernabilidad se da en el país cuando hay confluencia de los 3 poderes que ahora tenemos, pero así como estamos, realmente se está demostrando que la gobernabilidad pues nunca va a salir adelante si no hay concertación para unir a los 3 poderes del Estado. Eso es lo que busca realmente el sindicato. El sindicato busca eso. El sindicato no busca imponer autoridad sobre la autoridad. El sindicato lo que busca es la concertación, no busca meterse en las cuestiones administrativas del Ministerio de Agricultura ni del SENASA, sino lo que busca es gobernabilidad. Que se entienda eso, por favor. Por supuesto, y eso entiendo yo que el Estado lo tiene claro. Por eso es que en la Constitución se expresa que es necesario promover la libre sindicalización, no solamente en el sector público, sino también en el privado. Lógico, eso es cierto. Promover la libre sindicalización, pero también proteger los derechos laborales y no estar cada año dando dispositivos y leyes pues que atentan contra el derecho laboral, que no solamente los proclaman las instituciones sindicales, sino que las instituciones a nivel internacional como la OIT estudian la problemática laboral del país y dicen que realmente aquí no existe la democracia, ¿no? Muy bien, justo hablando de represalias, nos dicen que ya tenemos que terminar, don Augusto, así que una reflexión de 20 segundos. Muchas gracias, Rodolfo. Como 20 segundos, indicar a la población que estamos buscando una manera nueva de concertación, que estamos pidiendo y trabajando por la gobernabilidad del país, que no estamos tratando de obstruir ningún tipo de política de Estado que no esté en contra de los derechos laborales. Muy amable. Ha sido don Augusto Rodríguez Favarato, secretario general del sindicato SENASA. Gracias, permiso.